Entonces, bueno, esta clase les va a ser mucho más, pero es un poco más extensa y también es un poco más práctica, así que un poco menos aburrida que la anterior, por así decirlo. Va, la anterior no era tan aburrida tampoco. Bueno, lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un repaso de la clase pasada. Vamos a hablar un poco de cifras significativas que me pidieron, que Eduardo me dijo que hablemos un poco. Después vamos a hablar un poco de mediciones indirectas, vamos a hablar un poco de mediciones, pero todas indirectas, que tienen que ver mucho con la propagación de errores. ¿Sí? Después vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es la parte de gráficas. Vamos a ver las generalidades, lo que tiene que tener una gráfica sí o sí. Vamos a ver cómo marcar puntos y ajustar rectas en una gráfica, con su error y demás. Y después vamos a ver esta parte, que es un poco la parte un poquito más complicada, pero es muy importante también, que es la transformación de modelos no lineales a modelos lineales. ¿Sí? Que por ahí a uno más lo desorienta en algunas pruebas. Vamos a tratar de verlo para que no estén, nada, que estén preparados, digamos, ante cualquier cosa que les pueda surgir. Una cuestión, ¿se me escucha bien? Porque este auricular no sabía si andaba el micrófono. Si me pueden confirmar eso. Sí, también. Sí, se Perfecto. escucha bien. Buenísimo. Vamos a arrancar con el repaso bastante rápido. En la clase pasada vimos que había un problema para medir, nunca podemos conocer exactamente cuál es el valor de una magnitud. Por lo tanto, al medir no informamos un valor, sino informamos un intervalo, ¿sí? Acá yo puse la magnitud X, que la informamos con el valor medio, más menos este delta X. Yo en la clase pasada habíamos hablado de un E sub X, digo, que era un error. Ponerle delta X o ponerle E sub X es lo mismo. Digamos, ponerle delta X es como que en las bibliografías lo van a encontrar más así. Entonces, nada, lo puse así, pero es lo mismo, digamos. Así que bueno, acá está el intervalo donde informamos el valor. Sí. De delta X nos movemos, de X medio digo, nos movemos delta X para un lado y delta X para el otro. ¿Sí? Bien, vimos que el valor medio se saca con el promedio de las mediciones, de una tanda de mediciones. ¿Sí? Si es que hacemos una tanda de mediciones, ¿sí? Si no es, si tomamos una sola medición, por ejemplo la temperatura, por ejemplo la longitud de una altura, lo que sea, una sola medición y lo que nos informa esa medición, pero si una tanda de mediciones es el valor del promedio. Entonces acá está lo que les decía, delta X es sub X, es el error total de la medición, es la combinación de los errores azarosos sistemáticos azarosos. El sistemático tiene que ver con la tolerancia, con el o sea, debíamos la tolerancia del instrumento sobre n podía ser 1, 2, y el azaroso era la desviación estándar de los promedios, que era igual a la desviación estándar de una tanda de medición dividido la raíz de n. Y bueno, la desviación estándar de una medición era esta cosa rara que dijimos que habíamos hecho una tabla para hacerlo esto un poco más rápido, ¿sí? Pues si no se puede hacer con la calculadora también. Bueno, después vimos que lo que era el error relativo, que era el cociente entre el error absoluto y el valor medio, que es esto de acá va la barra, arriba, ¿sí? Y de una manera indica cuán buena fue la medición, ¿sí? Y después tenemos el error porcentual, que nos indica si el error fue del 4, 5%, lo que sea, porcentaje. ¿Sí? La idea es que, no quede menor al 100, que nos quede menor al 100%, porque si no, si tenemos un 100% de error, nada, estaríamos con bastante error, ¿sí? Bueno, una vez visto eso, vamos a hablar un poco de cifras significativas. Creo que es un repaso porque ustedes ya vieron algo de cifras significativas, pero lo vamos a ver bastante también medio por arriba, bastante rápido, pero haciendo foco en lo que nos importa. ¿Sí? Dentro de un número que informa la cantidad de una magnitud, las cifras significativas son las que aportan información del valor de la magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del número, este número, que es 0,000004030, ¿qué pasa? Los ceros de la derecha no aportan, no aportan información del valor de la magnitud, ¿sí? Solo sirven para el posicionamiento del valor. O sea, estos ceros de acá, perdón, de la izquierda, acá no, acá me confundí. Acá a izquierda, esto va a izquierda. Los ceros de la izquierda, estos ceros, no aportan información al valor, ¿sí? Entonces, el 4 es la primera cifra significativa. Es la cifra más significativa porque es la que mayor información aporta, ¿sí? Después, el 0 entre el 4 y el 3 es la segunda cifra significativa, después el 3 y después el 0. Este 0 también es una cifra significativa, ¿sí? No tiene, no es lo mismo los ceros de la izquierda que los ceros de la derecha. Los ceros de la derecha me aportan información porque me aportan exactitud, digamos, a
a la magnitud, ¿sí? Así que este 0 también cuenta como cifra significativa. Así que este número tiene 4 cifras significativas, estas 4 del final, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos. Este acá tiene 4 cifras significativas, ¿sí? Porque tiene, bueno, la primera cifra significativa es el 4, después tiene 3 cifras después de la coma, después este tiene 5, este tiene 5 cifras significativas también, este 30.000, ¿sí? Y este de acá, que también representa 30.000, tiene una sola cifra significativa. Fíjense que estos dos números, en cantidades, digamos, son iguales, pero en la información que tiene este valor y este valor no son iguales, ¿sí? Porque acá estamos seguros que acá hay un 0, acá hay un 0, acá hay un 0, acá hay un 0, y acá estamos seguros de que la primera cifra es un 3, pero el resto de las cifras no sabemos, ¿sí? Así que esto tiene más, o sea, tiene más información que este número. Este 30.000, aunque valga lo mismo, digamos, esto tiene más información que esto. Entonces, la pregunta es cierto que 10 es igual a 10,0, que es igual a 10,00? La respuesta es depende. ¿Por qué? Porque para la matemática, a la hora de operar algebraicamente, es lo mismo trabajar con más o menos cifras significativas. En el lado de la... O sea, agregar ceros es lo mismo, digamos. Para calcular es lo mismo poner 10 que 10,0 o 10,00. Pero para la física no. Y sobre todo a la hora de informar magnitudes, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, el 10, ¿qué viene después de la coma del 10? No tengo idea. Entonces podría venir cualquier número, digamos. Entonces acá les estoy representando cuánto podría valer la magnitud. Fíjense que podría estar acá tranquilamente 10,1, 10,2, 10,3, no sé. Pero como solamente sabemos que hay un 10, sabemos que está dentro de este rango, ¿ok? Ahora, si yo informo otra cifra significativa, o sea, 10,0, acá ya estoy hablando de que sé que la siguiente cifra significativa es un 0, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora estoy reduciendo el rango de donde puede estar mi magnitud a este intervalito chiquito, ¿sí? Porque esto es 10,1. Es lo mismo que lo anterior, pero lo estoy reduciendo. Y lo mismo pasa con 10,00, digamos. O sea, fíjense como que de acá, de todo esto, pasé a este rango pequeño, o sea, este rango de acá, este rango pequeño, y este rango de acá, este rango pequeño. O sea que fíjense que este valor me importa muchísimo más información que este de acá, que el 10 este de acá. Así que es mucho más preciso, digamos, tener esto que tener esto, que tener un 10,00, que tener un 10, ¿sí? Entonces, una pregunta para pensar que les dejo, la velocidad de luz es 300.000 metros por segundo, está medido, digamos. Y la pregunta es lo mismo expresar la velocidad de luz como 300 millones de metros por segundo, o como 3 por 10 a la 8 metros por segundo? Les dejo para pensar si es lo mismo expresarlo así, o expresarlo así, ¿sí? Entonces, a la hora de representar una magnitud, la posición de la última cifra significativa debe ser la misma tanto para el valor medio como para el error total, ¿ok? Y además, el error total debe tener a lo sumo 2 cifras significativas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver cuál está bien expresado y cuáles no. Si se quieren desmutear acá y me pueden ir diciendo si está bien o no, estaría buenísimo para que no hable todo el tiempo yo y aparte para que puedan participar, no pasa nada, digamos, si se equivocan no es nada, pero nada, me gustaría que participen, si les parece, como para hacer un poco más interactiva la clase. No sé si alguien me quiere decir si esta expresión está bien escrita o no está bien escrita. Lo digo yo, no sé. Bueno, sé que están dormidos. No, bueno. Sí, está bien. Bien, perfecto, está bien. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones que le ponemos, ¿sí? Porque la posición de la última cifra significativa, esta posición es la misma que esta, y el error tiene a lo sumo 2 cifras significativas. ¿Esta qué les parece? No. Bien, esta no, porque fíjense que la posición del error está a la derecha de la coma, y la última posición del valor medio está a la izquierda de la coma, no es lo mismo, ¿sí? Bueno, después esta, acá Tampoco. bien, se tienen que poner a contar No. los ceros, perfecto.
Y fíjense que acá el 1 está 5, o sea, es un 1 por 10 a la menos 5, y acá este 2 está en la posición del 10 a la menos 6. Si se la pone a contar, está distinta. Así que está mal esta expresión. Bueno, esta es un poco más fácil. Está bien. Está bien, perfecto. Bueno, ¿qué les parece esta? Está bien. Esta está bien también, porque la posición, otra vez, esto es 3000, digamos, y es 1000. Pero en realidad, volvemos a lo mismo. No es lo mismo expresar como 3000 que 3 por 10 a la 3 por 10 a la 3. Pero la posición de la última cifra significativa es igual y tiene una sola cifra significativa del error, así que está bien. ¿Qué pasa con esta? Está mal. Está mal, perfecto, porque esta posición está en la posición de 10 a la 3, y acá la última posición está en la posición de 10 a la 1, o sea, 1 al lado de la coma. ¿Está? Bueno, esta es más sencilla. Está bien. Bien, Está perfecto. bien. Sí, voy a dejar de mover el mouse. ¿Qué pasa con el 7,2 por 10 a la 3 más o menos 0,1? Está bien. ¿Está bien seguro? Fíjense la última posición, la posición de la última cifra significativa. En el del Ah, error, no tiene el 10 a la 3. perfecto. En el del No. error está uno a la derecha de la coma, y en la magnitud está en la posición del 10 a la 2. O sea, estaría dos posiciones, perdón, tres posiciones, o sea, está en el 10 a la 2, ¿sí? Porque 10 a la 0 en la primera posición, 10 a la 1 en la segunda posición. Estarían en la tercera posición, o sea, esto es 7200, esto de acá, 7200, ¿sí? O sea, que estaría en la posición de las centenas, ¿sí? La última cifra significativa. ¿Y qué pasa con esta? ¿Qué les parece? La última. Sí, está bien. Está bien. Bueno, ahí, Pero no tiene dos cifras significativas nomás. perfecto. Está bien, la última posición de la última cifra significativa es la misma, o sea, cumple la primera condición, la que está en mayúscula, pero el tema es que la cantidad de cifras significativas del error no es 2, o sea, y debe ser a lo sumo 2, que es lo que dijimos la semana pasada. Lo que yo hacía era, si era un 1 o un 2, le dijo 2, si era un 3 o un 4, le dijo 1, ¿sí? Así que, como debería expresarse esto, es así. Bueno, no voy a mover. Pero es 5 más menos 1, ¿sí? Acorto las cifras significativas, por 10 a la 2. O también podría poner 53 más menos 10 por 10 a la 1, ¿sí? Así que por esto es importante las cifras significativas. ¿Está bien? Así que, si entendieron esto, estamos joya, ¿ok? Vamos a pasar a las mediciones indirectas. La semana pasada vimos cómo aprendimos a tomar mediciones de ciertas magnitudes, realizando una medición, o bien una tanda de mediciones, como por ejemplo el tiempo, la longitud, la temperatura, la masa, etc., la luminosidad. Pero surge una pregunta ahora, y es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos hallar el volumen de un cono? Uno dice, bueno, sabemos bueno, a priori no hay un instrumento, digo, que me calcule el volumen, ¿sí? Puede haber formas de calcular, pero no hay un instrumento que me calcule el volumen de elementos como estos, ¿sí? Pero tenemos una fórmula, ¿sí? Que nos vincula magnitudes que sí podemos medir, ¿sí? Como por ejemplo acá, el radio y la altura. Sí sabemos que el volumen de un cono hay una fórmula que nos dice que es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura, ¿ok? Y el radio y la altura la puedo medir, digamos. Entonces, sí, y el radio, o sea, como el radio lo puedo medir, la altura la puedo medir, la puedo expresar en un intervalo, así como esto de acá. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando es expresar el volumen como si fuera una magnitud, ¿sí? Tiene su valor medio y su error también asociado, por supuesto. ¿Sí? Porque si hay errores al medir el radio y la altura, también va a haber errores al medir el volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a resolver esta inquietud, esta cuestión de cuando quiero expresar una magnitud que no puedo medirla directamente y la tengo que expresar a partir de otras magnitudes que las puedo medir, como por ejemplo en este caso el radio y la altura, y que tienen su error, ¿sí? Entonces supóngase que queremos calcular esta expresión de m, o sea, de m, donde m es un valor medio, más o menos su error, donde m
es una magnitud indirecta, o sea, que no se puede medir directamente, que depende de otras variables, ¿sí? Acá le puse X y Z. En nuestro caso anterior dependía de R y de H. Entonces, y M lo escribo como una constante K. En nuestro caso, la constante K era, voy a ir para atrás, era esta la constante K, era pi sobre 3, ¿sí? Un tercio por pi. Y después vienen multiplicando nuestras variables, ¿sí? Y cada variable tiene su exponente, ¿sí? Vamos a ver por qué después es importante el exponente. Entonces, bien, en nuestro caso, R era nuestra variable, su exponente es 2, y H es otra magnitud, otra variable que tenemos, y su exponente es 1. Acá pueden aparecer raíces también. Si tenemos una raíz, el exponente de lo que tenemos dentro de la raíz es un medio. O, por ejemplo, podemos tener cosas dividiendo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé, algo dividido un R cuadrado, por ejemplo, el exponente de esa R sería menos 2, ¿ok? Entonces hay que tener muy en claro, o sea, saber manejar bien los exponentes. Eso creo que lo vieron todos, así que no hay ningún problema, me parece. ¿Sí? Bien. Bueno, acá les pongo esta atención, que este tipo de funciones solamente incluye las funciones potenciales. Igual no se hagan problema porque son las funciones que vamos a trabajar, por las que van a aparecer, así que no se hagan ningún problema que no van a aparecer otras funciones. ¿Sí? Bien, entonces, como dijimos, X y Z tienen o sea, su valor medio y su error asociado, obviamente. Entonces, le podemos calcular su error relativo. Y vamos a ver por qué es importante el error relativo. Entonces, ok, para el valor medio la cuestión es bastante sencilla e intuitiva. O sea, para el valor medio esta M, o esta B, digamos, es bastante intuitivo lo que hay que hacer. Y sencillo, hay que evaluar la magnitud en el valor medio de las magnitudes de las que depende, ¿sí? Es decir, hay que hacerla, o sea, para el valor medio hay que hacer la función en los valores medios. Para el caso del volumen, ¿sí? Que teníamos la fórmula que era un tercio pi por radio al cuadrado por h. Para el volumen, para el valor medio del volumen, hay que hacer el volumen en el valor medio del radio y en el valor medio de la altura. Por ejemplo, le puse valores, por ponerle valores, si el radio es 17 más menos 2 centímetros y la altura es 0,53 más 0,4 metros, ¿sí? Para el volumen hay que tener cuidado acá con el tema de las unidades. Yo lo pasé todo a centímetros, porque no me gusta trabajar mucho con coma, si lo puedo evitar mejor. Y bueno, calculo el valor medio del volumen. Hay que tomar el valor medio de la altura y el radio. Lo que uno pensaría que hay que hacer, se hace, digamos, con el valor medio. Sí que esto es fácil. Pero, ¿qué pasa con el error? O sea, ¿cómo sacamos el delta M o el delta B? En nuestro ejemplo, digamos, a partir de el delta R y el delta H, porque, digamos, delta B, o sea, como estamos sacando el volumen a partir de magnitudes que tienen error, entonces, ¿cómo sacamos el error de ese volumen? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a solucionar este problema con la propagación de errores. ¿Sí? Bueno, propagación de errores. Bueno, para calcular errores de magnitudes indirectas, como el volumen, por ejemplo, o sea, que dependen de otras variables conocidas que contienen sus propios errores, se utiliza la propagación de errores. Y hay dos reglas para estas propagaciones. ¿Sí? La primera es la más fácil, que es si tengo una función que depende de dos variables, o de más variables, yo puse dos acá, y esas funciones esas variables, digo, están sumando. ¿Sí? O sea, están sumando o restando. Para la resta vale lo mismo, ¿sí? Es lo mismo sumar que restar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una función m, ¿sí? Que depende de dos magnitudes con error, donde a y b son constantes, no tienen error, y x e y sí tienen error. ¿Sí? Bueno, el error absoluto de esta magnitud m se calcula como el error absoluto de x multiplicado por el a, porque el a es como que le da un peso al x, o sea que le da como, o sea, si a es chiquito, entonces el error que infiere este x dentro de m también tiene que ser chiquito, por eso multiplicamos por a, y lo mismo con b, con i, digamos, ¿sí? Multiplicamos b por el error que tiene i asociado. O sea, acá se trabaja directamente con los errores absolutos. La cuestión acá es bastante simple, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una fuerza que viene dada por la siguiente expresión, ¿sí?
O sea, F es igual a G por M1 menos G sobre 4 por M2, donde G es la gravedad y M es 10 más menos, o sea, es esto de acá y M2 es esto de acá. ¿Sí? La idea es sacar el valor de delta F, o sea, el valor de F, la expresión de F. Para el valor medio, reemplazamos, ¿sí? Y nos queda 85,10. Le puse dos cifras después de la coma porque, bueno, después vamos a ver cómo a lo mejor redondeamos y después se van algunas cifras. Y para el error, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Es el coeficiente del M1, o sea, el G, multiplicado por el error de M1, que es 0,2. Acá está. Y acá hay que sumar, o sea, no se guíen por esto, por este signo, sino acá siempre hay que sumar. Cuando hay una resta, cuando hay una suma, los errores se suman igual, o sea, siempre los errores se suman, ¿ok? Entonces acá, bueno, sumamos más G sobre 4 por la variación de la masa 2. O sea, el error de la masa 2, que es 0,1. ¿Okay? Y no esto. Entonces, bueno, acá lo redondeamos. Y le dejé una sola cifra significativa. Le podría haber dejado 2 también. Y expresarlo como 85,1 más menos 2,2. Pero lo expresé con una sola cifra significativa. 85 más menos 2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Se quedó claro esto, no? Espero que sí. Pero creo que no es tan complicado esta parte. Sí, después van a tener más ejemplos para hacer y les va a quedar un poco más claro. Vamos a ver ahora lo que son las funciones potenciales, ¿sí? Esto incluye la multiplicación, la división, y entre otras cosas, las raíces, digamos, también, ¿sí? Es más general esto. Acá se utilizan los errores relativos. Supongamos que tenemos una función m, como la que teníamos hoy, ¿sí? X y Z son magnitudes con error, y K es una constante sin error. ¿Sí? Puede ser, como el caso de G en el ejemplo anterior. Entonces, el error relativo, acá se trabaja con el error relativo. El error relativo de la magnitud m se calcula como la suma de los errores relativos de las magnitudes, de sus magnitudes, por las que está compuesto. ¿Sí? El caso es que un espacio. ¿Por qué es que un espacio? Porque cada magnitud, digamos, tiene un peso. El peso, digamos, es lo que importa o lo que influye dentro de la magnitud indirecta, dentro de m, ¿ok? Si el exponente es más grande, entonces el peso que tiene esa magnitud es más grande. Y si el exponente es más chico, la magnitud, o sea, el peso que tiene esa magnitud también va a ser más chica. Entonces acá lo que vamos a hacer es multiplicamos por el valor absoluto de los exponentes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si el exponente es positivo, queda igual, ¿sí? Si el exponente es negativo, pasa a ser positivo. Nada más, tampoco es una locura. Lo que quiere decir esto es que siempre vamos a estar sumando, digamos. No importa que los exponentes sean negativos. Cuando los exponentes son negativos, bueno, cuando están dividiendo, ¿sí? No importa que los exponentes sean negativos, siempre vamos a estar sumando en los errores relativos. O sea, en las funciones, digamos, potenciales donde hay multiplicaciones. Así que entonces el error relativo de la magnitud m se compone como la suma de los errores de cada magnitud, de x y z, si tiene más, va con más errores, multiplicados por el peso, ¿ok? Y bueno, después sacar delta m es muy sencillo porque tenemos el error relativo y ya el valor medio lo sacamos, ya lo llamamos antes, hablando en los valores medios de las magnitudes, y el delta m lo sacamos así, muy simple. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver una expresión que viene dada por una fuerza, digamos, viene dada por esta expresión, ¿sí? Fíjense que tiene o sea, no tiene la misma forma que esto, no parece, pero en realidad sí. Porque en definitiva esta d al cuadrado, que está dividiendo, es como ponerla multiplicando acá al lado por un d a la menos 2, es lo mismo, ¿sí? Eso es matemática. Bueno, esto es una expresión de la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos, ¿sí? La ley de Newton, donde G viene dada por esta cantidad, es una constante, la ley universal perdón, la constante universal de gravitación. Bueno, y le puse un valor a M1 y M2, y una distancia D, ¿sí? Entonces, bueno, calculamos el valor medio, reemplazando los valores medios, estos valores de acá, y nos medio esto, digamos, ¿sí? Lo pueden hacer, simplemente, nada, poner en la calculadora no es una cosa de locos. Bien, lo que me interesa ahora es calcular el error de esta fuerza a partir de los errores de sus magnitudes
con error de M1, M2 y D. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es sumar los errores relativos de las magnitudes con error, multiplicadas por el peso. Bueno, obviamente, el peso lo que dijimos era el exponente de M1 es 1, el exponente de M2 es 1 también, y el exponente de D, acá, es menos 2, porque está dividiendo. Entonces, es el error relativo de F es igual a, bueno, 1 por el error relativo de M1, más 1 por el error relativo de M2, más el valor absoluto de 2, de menos 2, perdón, que es 2, por el error relativo de D. Entonces, esta expresión de acá, nos queda esto. Acá reemplazo el error relativo como delta M1 sobre M1, lo mismo con M2, y acá lo mismo con D, y acá este valor absoluto lo paso como un 2, ¿sí? O sea, lo pongo como un 2. Y reemplazo los valores, ¿sí? Los valores que teníamos acá, vuelvo acá, esto sería delta M1, esto sería el M1, esto sería delta M2, esto sería M2, esto sería delta D, y esto sería D, ¿sí? Reemplazo eso, y me queda que el error relativo de F es 0,07, o sea, es un error de un 7%, ¿sí? Si uno convierte esto a porcentual, me queda un error del 7%. Entonces, bueno, después sacamos cuánto vale delta F multiplicando el error relativo de F por el valor medio, que ya habíamos sacado acá, que es el que tenemos acá. Bueno, multiplicamos, y me quedó 3,4 por 10 a la menos 8, ¿sí? Y como esto está por 10 a la menos 7, o sea, como el valor medio ya lo tengo expresado con 10 a la menos 7, la idea es expresar el error en el mismo, o sea, con el mismo exponente, digamos, en la expresión de la expresión científica, ¿sí? Entonces, bueno, lo expreso con una sola cifra significativa también, entonces me queda, o sea, cuando hago la cuenta me queda esto en la calculadora, y después yo lo convierto en 0,3 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, voy a dejar quieto, después el delta F, perdón, acá no va delta F, acá donde delta F va una F directa, ¿sí? Me confundí cuando escribí la ecuación, no lo vi, entonces eso, F queda expresado como 4,6 más menos 0,3 por 10 a la menos 7, ¿sí? Redondeé el F medio, que era 4,58, porque le puse con una sola cifra significativa el error al error, y bueno, y el 10 a la menos 7 queda ahí. Entonces queda como ejercicio calcular el volumen del color. Bueno, esto lo dejamos para el próximo, o sea, para la próxima parte, así que bueno, que esperamos que se corte y volvemos a entrar. Así que justito terminamos. Bueno, espero que se haya entendido esto, es re importante esto, se va a terminar en cualquier momento, pero bueno, cualquier cosa igual van a tener un montón de ejercicios, esto es súper, súper, súper útil. Bueno, vamos a ver un poco, ya vimos la parte de errores, no los voy a torturar más con los errores, calcular errores, digamos, pero vamos a ver la segunda parte de la clase, que es la parte de gráficas. Es una parte muy importante porque uno está acostumbrado a hacer gráficas, matemáticas y demás, pero hacerlas bien, o sea, solemos tener muchos errores porque quizá hay que tener muchas cosas en consideración, y para que una gráfica esté completa hay que poner un montón de cosas. Entonces, la idea es un resumen, digamos, de lo que debería estar si es en una gráfica, y vamos a verlo en esta parte. Sí. Bueno, vamos a ver un poco de las gráficas. Una gráfica, no os quiero aburrir, pero bueno, es una definición, es una representación de una serie de datos que nos permite visualizar el comportamiento de una función, ¿sí? Bien. Entonces, en uno de los ejes nos informa el valor la variable independiente, el valor de la variable independiente, y el otro de la variable dependiente, ¿sí? Eso es lo que se ve en matemática. Acá vamos a hacer unos ejemplos. No se asusten si algunos, si no vieron algunas funciones de estas, yo creo que sí, ya todos, pero algunos puede ser, y sobre todo está el seno. Bueno, acá tenemos una función lineal, es una recta, es una función cuadrática, ¿no? Ahí está, función cuadrática, es una función senoidal, ¿sí? No pasa nada, no se preocupen si no conocen alguna de estas funciones, pero nada, para poner unos ejemplos nomás. Bueno, la cosa se pone interesante cuando le asignamos a un eje de los valores
Cuando relacionamos a un eje valores de una magnitud independiente y a otro eje valores de otra magnitud. O sea, ahora los ejes no van a ser X e Y, sino van a ser magnitudes, ¿sí? Pero antes de meternos en profundidad con estas cosas, veamos algunas cuestiones que todas las gráficas tienen que tener, ¿sí? Cuando a los ejes le ponemos magnitudes y no X e Y, ¿sí? Primero que nada, el gráfico tiene que tener título, ¿sí? Debemos decir lo que estamos mostrando. El título por lo general es componer simplemente gráfico y poner lo que estoy mostrando, digamos, por ejemplo, si estoy mostrando eh, cómo varía la posición con respecto al tiempo, bueno, pongo gráfico X versus T, ¿sí? Pero tiene que tener un título, es muy importante, ¿sí? Parece una pavada, pero es importante. Los ejes tienen que tener título también. O sea, debemos decir qué magnitud está siendo representada en cada eje, ¿sí? Simplemente hay que poner lo que tenemos, lo que estamos representando. El tiempo, no sé, la distancia, el periodo, no sé, cualquier cosa, lo que estemos representando. Es importante que esté el título también. Las unidades, esto es muy importante también. Bueno, como vamos a representar magnitudes, los ejes deben tener unidades, sí o sí. En el caso de que sean, o sea, en el caso de que no sean adimensionales, porque puede ser que estemos representando, por ejemplo, coeficientes que no tengan magnitudes. Es muy raro, pero puede llegar a pasar. Y en ese caso, ese eje no tendría unidades, ¿sí? Pero si un eje tiene unidades, o sea, si un eje es una magnitud con unidades y no le ponemos unidades, entonces eso no tiene sentido físico porque no sabemos qué es lo que estamos representando. O sea, no puedo poner 1 y estoy representando el tiempo y no sé si es un año, un segundo, no sé, un milenio, no tengo idea. Entonces tengo que poner unidades, porque tengo que decir o sea, a qué me estoy refiriendo, qué unidad estoy trabajando en el eje, ¿sí? Sin unidades no tiene sentido. Vamos a ver ahora, creo que lo más importante son las escalas de los ejes, ¿sí? Las escalas hace referencia a una relación entre la longitud de lo que vemos en el plano, o sea, lo que vemos en la hoja, con lo que realmente estamos representando en el eje o en la hoja, ¿sí? Entonces, ¿cómo representarlas? Como los ejes tienen unidades, lo normal es representarlo unidad por unidad, o sea, mediante una igualdad. Por ejemplo, supongamos que estamos representando tiempo, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, bueno, 1 milímetro de mi, o sea, de mi hoja va a representar 0,5 segundos. O sea, si represento tiempo. Si represento masa, bueno, voy a decir 1 milímetro de mi hoja representa 21 gramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes vieron, bueno, y acá hay otro ejemplo, que creo que acá van a entender lo que les quiero decir. Si quiero representar, por ejemplo, longitud, puedo decir, bueno, 1 centímetro de mi hoja representa 15,4 metros. Siempre lo primero es lo que estoy representando en la hoja, siempre va 1 milímetro, 1 centímetro, lo que sea. Bien, y acá lo interesante es que esto de acá lo puedo pasar a centímetros, digamos, y básicamente puedo cancelarlo, pero solamente lo puedo hacer cuando esto es una unidad de longitud. Entonces, esta escala la puedo representar así, 1 entre, o sea, 1 en 1540, ¿sí? O sea, cuando uno habla de escala 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, es porque estoy representando longitudes, pero si yo estoy representando tiempo, estoy representando masa, lo que sea, no lo puedo representar así, ¿ok? Hay que hacer unidad por unidad. Solamente cuando estoy representando distancia, lo puedo representar así, ¿sí? Bueno, las escalas es una de las cosas más importantes porque nos define si los puntos van a entrar dentro de los márgenes físicos de la hoja que vamos a hacer el gráfico, o si van a quedar, y además se van a quedar bien distribuidos, ¿sí? Por toda la hoja. O sea, porque por ejemplo, si elegimos una escala muy grande, puede ser que en la hoja nos quede o sea, algún punto nos quede por afuera y tengamos que volver a calcular, o sea, volver a fijar una escala y volver a poner todos los puntos, y hacer todos los puntos de vuelta, y hacer toda la gráfica de vuelta. O puede ser que los puntos nos queden muy, muy cerquita al origen y nos queden, por ejemplo, en la mitad de la hoja y la mitad de la hoja no tiene nada. Y es muy importante que en una gráfica que vayamos a presentar, los puntos estén distribuidos en toda la hoja. Eso es re importante, ¿sí? Entonces, para ello, les voy a enseñar un truquito que yo usaba. En vez de elegir la escala y luego definir si los puntos verdaderamente van a entrar, podemos proceder de manera inversa. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar el punto con la magnitud más grande, o sea, con el valor más grande. Y vamos a elegir a qué distancia colocarlo del origen.
y después vamos a calcular la escala para ese eje. Vamos a ver cómo hacer esto. ¿Sí? Bueno, lo importante es que esta escala que vamos a elegir acá, después de hacer este truquito, digamos, es la que vamos a usar para el resto de todos los puntos de ese eje. Esta escala no se tiene que cambiar, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a ver cómo hacer esto. Supongamos que quiero representar tiempo en este eje y tengo que mi tiempo mayor es de 7,25. Y cuando tiro los ejes, lo primero que hago es dibujar los ejes, y dibujo los ejes y veo que la distancia máxima desde el origen hasta donde yo podría representar un punto en el eje X, o sea, en el eje horizontal, es de 7,25. Perdón, es de 250 milímetros, o sea, 25 centímetros. Entonces digo, bueno, quiero que mis 7,25 segundos quede exactamente en 25 centímetros. Entonces, bueno, la escala que yo usaría sería, como la representamos hoy, es cuánto vale el valor en el plano, que es 250 milímetros, es igual a lo que vale en la magnitud que estoy representando, ¿sí? 7,25. Entonces, esta escala la podría presentar así, pero es poco práctica. ¿Por qué? Porque después yo tengo que calcular los otros puntos, a dónde van a ir ubicados los otros puntos, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacemos es básicamente dividimos esto, por ejemplo, por 250. O sea, dividimos esta igualdad por 250. Entonces me queda este lado, me queda 1 milímetro, y este lado, si hago la división, me queda 0,029. Entonces, 1 milímetro va a ser igual a 0,029. Y si no, lo que puedo hacer es dividir esto, o sea, dividir esta igualdad, perdón, por 7,25. Y me va a quedar que un segundo va a estar representado en 34,48 milímetros. Yo recomiendo un poco más esta, porque bueno, cuando, nada, yo ponía las escalas así, porque acá yo estoy diciendo, bueno, cuánto, una unidad de mi plano, o sea, de 1 milímetro, cuánto vale en realidad, ¿sí? Pero acá también se visualiza un poco también cómo está representado, o sea, qué escala tiene este eje, porque un segundo va a entrar en 34,48 milímetros, ¿sí? Ahora esta escala es la que vamos a usar para ubicar otros puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero ubicar el 4,52 segundos, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que hago, voy a usar estos coeficientes. Por eso es muy importante usar, o sea, representarlo así o representarlo así. Es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente es, agarro este 4,52 y lo multiplico por esto. ¿Por qué? Porque sé que un segundo, eso es hacer regla de 3, porque sé que un segundo es 34,48, entonces 4,52 básicamente hay que multiplicarlo por esto de acá. Esto es regla de 3, digamos. No es más que eso. Y si no, lo que hago es dividirlo por esto también, eso también vale, me da lo mismo, ¿sí? Así que por eso sirve un montón, porque básicamente agarro mi escala, si la represento así, y agarro los puntos que quiero ubicar y divido por este numerito, y ya me tira el valor. Y este valor que me tira acá es en valor de distancia. Estos son 155,8 milímetros, ¿sí? Y es a lo que yo tengo que ubicarlo desde el origen, ¿sí? Entonces ubico 155,8, no lo puedo ubicar con una regla, así que elijo 156, no lo rondeo, no pasa nada, y ahí ubico mi 4,52, ¿sí? Así que la moraleja de esto es que en vez de elegir una escala al azar, lo que hago es ubico el punto más lejano, o sea, primero veo a qué distancia puedo ubicar el punto más lejano, cuánto vale ese punto, o sea, cuánto vale esa magnitud, o sea, cuánto es el máximo valor, que en este caso es 7,25, y después lo que hago es eh, hallo la escala con eso de ahí. Entonces ahí me voy a estar asegurando de que todas las otras magnitudes van a entrar, porque como esta es la mayor, todas las otras magnitudes van a estar distribuidas acá, digamos. ¿Sí? Así que, eso, y después hacemos lo mismo para este eje. O sea, ubicamos el máximo acá, sacamos la escala, que puede ser otra, de hecho seguramente sea otra, y ubicamos todos los puntos. O sea, todos los puntitos de mi tabla, ¿sí? De los pares ordenados que voy a tener. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a marcar puntos y ajustar rectas. Bien, antes de lo que lleno con estas cuestiones, vamos a ver por qué nos vamos a llevar muy bien con las ecuaciones lineales. Esto es muy importante. ¿Sí? Por eso mismo vamos a ajustar rectas. ¿Por qué nos llevamos muy bien con las ecuaciones lineales? ¿Por qué nos gustan las ecuaciones lineales? Toda función queda determinada por parámetros. Esto es una función cuadrática que está determinada, esta parábola, digamos, esta gráfica, esta parábola, está determinada por estos tres parámetros, A, B y C. ¿Sí? Acá es una función senoidal, no se preocupen si no la vieron, porque vamos a hablar de funciones lineales, ¿sí?
pero esta funcionalidad está representada, está determinada por 4 parámetros. Este parámetro A, este parámetro C, este B y este H. No importa qué significa cada uno, no interesa, pero está representada por esos 4 parámetros. O sea, este dibujo tiene asociado un A, un C, un B y un H. Esta parábola tiene asociado consigo mismo un A, un B y un C. Acá hay una exponencial, ¿sí? Tiene 3 parámetros, el K, el B y el C. Perdón, 4 parámetros. El K, el A, el B y el C. O sea, este dibujito tiene asociado 4 parámetros, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué carajo esto? O sea, ¿cómo puedo llegar a sacar, mirando una gráfica, cómo puedo sacar yo estos parámetros, o sea, estos parámetros que me representan la función? Es muy difícil eso. Y la respuesta es sí, es bastante difícil. Pero con una función lineal, primero que dibujarla es muy fácil, porque, digamos, dibujar una parábola es bastante complicado. Ya seguramente todos han visto que dibujar una parábola es muy difícil. Una sinusoidal ni les digo. Y una exponencial también, es complicado. Pero una ecuación lineal es tan simple como agarrar una regla y tirar una recta, digamos, es muy simple, cualquiera puede hacer eso. Y además lo bueno es que la función lineal está parametrizada por 2 valores, por la pendiente, por A, y por B, que es la ordenada al origen, es este valor de acá. Que son muy fáciles de hallar, o sea, es muy fácil hallar A y B. Entonces por eso nos vamos a llevar muy bien con este tipo de funciones, porque son las más fáciles de trabajar, y son las que más información les puedo sacar. Yo tengo una función de esta, yo puedo sacar muy fácil el coeficiente que acompaña a la x y el ordenado del origen, ¿sí? Entonces, por eso nos llevamos muy bien con las funciones lineales, ¿sí? O sea, por eso trabajamos con funciones lineales. Bueno, vamos a ver cómo marcar puntos en una gráfica. Puede parecer bastante simple, pero a la hora de ubicar magnitudes, hay que tener en claro una cosa, es que el valor de una magnitud medida es un intervalo, o sea, porque sabemos que no ubicamos, o sea, que una magnitud no es un punto, porque tiene asociado un error consigo. O sea que no debemos ubicar puntos, sino debemos ubicar intervalos. Vamos a ver cómo hacer esto. Bien, supongamos que tenemos esta función, ¿sí? Esto es la ley de Hooke, por ejemplo, que es básicamente la fuerza es directamente proporcional a la distancia que uno saca un resorte de su equilibrio, ¿ok? Por una constante K, ¿sí? O sea, tiene una constante K de proporcionalidad a cada resorte, ¿ok? Supongamos que tenemos para una medición, tomamos que la fuerza que F sub I, con su respectivo error, ¿sí? Bien, tiene o sea, para cierta fuerza, yo lo pude sacar de su posición de equilibrio una posición XY, con su error también. Entonces, bueno, ubico los valores medios, acá, bueno, va la barra arriba, no la puse, no olvidé. Bien, ubico los valores medios, ¿sí? Y ubico el punto, ¿sí? Pero dijimos, o sea, acá no estamos ubicando puntos, porque ¿qué pasa con los errores? No los podemos pasar por alto. Entonces también tenemos que ubicar los errores. Ubicamos delta F para un lado, delta F para el otro, y delta XY para un lado y delta XY para el otro lado, ¿sí? Y esto de acá nos va a determinar la intersección de intervalos, nos define un rectángulo, no nos define un punto. O sea que marcar puntos en realidad sería más bien marcar rectángulos, ¿sí? Pues ahora vamos a trabajar más con puntos que están como alargados o que tienen un error asociado, que en definitiva gráficamente es un rectángulo. Pero ustedes me dicen, esto no es un rectángulo, ni a palo. No, pero esto sí es un rectángulo. No se le pone así, se lo dibuja así, pero ustedes tienen que imaginarse que tenemos este rectángulo acá. ¿Por qué? Porque la magnitud X puede estar todo acá, o sea, puede ser todo esto, y la magnitud F también puede ser todo esto. El centro de este rectángulo es el valor más representativo porque es donde mayor probabilidad hay de que esté, o sea, de que este par ordenado se interseque acá, o sea, de donde F y I se interseca acá, pero también puede estar en cualquier parte de este rectángulo, ¿sí? Entonces, espero que hayas entendido esto porque esto es importante, ¿sí? O sea, que a la hora de marcar puntos pares ordenados hay que tener en cuenta el error que tiene asociado cada punto, ¿sí? Otra vez, el error se calcula también con la escala, ¿sí? Cuánto me desplazo para cada lado se calcula con la escala que definimos antes. Vamos a ver un ejemplo bien de cómo hacer una gráfica, no se preocupen. Bueno, si tenemos un modelo lineal, esto es muy importante, un modelo lineal, que por lo general es lo que vamos a graficar cosas lineales, que relacionan dos magnitudes, podemos plasmar los pares ordenados y hallar cuál es la mejor recta que se ajusta.
Supongamos que tenemos una tabla, en el ejemplo anterior, donde tenemos la fuerza con su respectivo error y la posición que separa el resorte con su respectivo error, ¿sí? Y acá tenemos una tabla donde tenemos los distintos valores de las mediciones que hicimos. Acá dicen n mediciones. No les puse valor porque la verdad que no me lo puse a hacer, pero es un ejemplo. Supóngase que estos son números. Y además tenemos sus errores, digamos. Cada medición tiene su error. Acá tenemos esto es fuerza, esto es distancia, con su error respectivo. Esto es una tabla. Así se debería hacer la tabla que vamos a hacer para graficar la fuerza contra el desplazamiento, ¿sí? Bien, entonces, la idea es, cada punto de estos, cada fila, me va a representar un rectángulo, ¿sí? O sea, que acá estaría X1, acá estaría F1, y acá, para cada uno de sus lados, digamos, estaría su error. Y acá estaríamos representando, digamos, cada uno de los puntos, ¿sí? O sea, los puntos no son puntos, son rectángulos, ¿sí? O sea, que la gráfica me tiene que dar algo de este estilo. Una cosa así, ¿ok? O sea, acá, bueno, no puse la escala porque no le puse valor a las cosas, solamente era para mostrarles cómo tiene que ver una gráfica. Acá le marqué el origen, porque el origen también es un poco representativo, porque fíjense que si yo no hago fuerza en mi función, acá, si yo no hago fuerza, entonces la distancia, o sea, sabemos que el 0 debería estar en mi función, aunque no lo medí, pero el 0, 0 este par debería estar, así que también lo pongo porque es un poco representativo. Entonces la idea es, bueno, como sabemos que este modelo responde es un modelo lineal, o sea, porque es una función lineal, esta ecuación es una función lineal, ¿sí? Sabemos que hay una recta que se debería ajustar a todos estos puntos, ¿sí? Pero el tema es que no hay una recta que pasa por todos estos puntos. Nunca nos va a quedar eso, ¿sí? Porque hay errores asociados, justamente. Entonces, hay un método para ver cuál es la mejor recta, que se llama método de mínimos cuadrados. Es un método un poco largo. Yo acá les dejo un link por si lo quieren ver después. Hay que hacer un montón de cuentas, y la verdad que no me interesa meterme mucho en eso, porque vamos a ver cómo hacerlo con una regla, digamos, a ojo, y la diferencia que se halla con el método de los mínimos cuadrados, que básicamente el método de los mínimos cuadrados, ¿qué hace? Es, calcula la recta que tiene la menor, tal que la suma de la distancia de los puntos hasta la recta es la mínima, ¿sí? Esto acá, por ejemplo, supongamos que esta recta es la mejor, hace, bueno, la distancia de este punto a la recta, de este punto a la recta, así, y así con todos, calcula para todas las rectas que hay cuál es la menor distancia. Otra vez, no nos vamos a meter en eso, porque si lo quieren ver, lo pueden ver perfectamente. Es más, ese método se puede hacer con la calculadora. Yo ayer descubrí que se podía hacer con la calculadora, y si lo quieren buscar, van a la parte de regresiones lineales, y se puede hacer esto muy fácilmente. Acá les dejo el manual, o sea, el link para los manuales Casio, buscan dentro de su calculadora, y la parte de estadística les sale las regresiones lineales. Básicamente lo que uno hace es entrar con los pares, o sea, entrar con este punto, este punto, este punto, este punto, este valor, con todos los puntos, y les tira la mejor recta, que se ajusta. O sea, así sin graficarlo, digamos. Lo hace la calculadora con este método, ¿ok? Que también se puede hacer a mano, pero es retrabajo, es muy largo. Lo pueden ver también si quieren cómo se hace. No pasa nada. Nosotros vamos a hacer a mano. Bueno, básicamente uno dice, bueno, pero esta recta, claro, de hecho no pasa casi por ningún punto, por este, digamos, pero porque está un poquito gordo, pero nada, no pasa por ningún punto exactamente. Pero el problema es que hay que ver rectángulos acá, no hay que ver puntos, ¿sí? Efectivamente esto pasa por todos los rectángulos, ¿ok? Entonces esta recta es válida, digamos, porque pasa por todos los rectángulos, entonces esto es válido. ¿Cómo me doy cuenta que es la mejor? ¿Que es la que mejor se ajusta? Bueno, porque uno acá tiene que, o sea, no hay una forma exactamente para estar seguro de que esta es la mejor, pero más o menos si uno tiene, por ejemplo, 6 puntos, hay una forma que dice, bueno, tengo que tener la misma cantidad de puntos por encima, por este lado de la recta, que por este lado de la recta. Y obviamente que estén lo más cerca posible. Uno tiene que ir jugando ahí, más o menos a ver cómo queda en la mejor recta. Y bueno, fíjense que de este lado tengo 3 puntos, está muy cerca y se compensa con este un poco lejos, se compensa con y estos dos están bastante cerca también, ¿sí? No, perdón, ¿sí? No sé si es la mejor, pero la diferencia que hay entre esta recta y la que me tira el otro método es prácticamente nada. Y básicamente después cuando calculamos el error,
se cancela, o sea, no tiene sentido ver el otro método, ¿sí? Si lo quieren ver, no pasa nada, ¿no? Porque te lo estoy prohibiendo. Solamente les digo por experiencia que nunca usé eso y anduvo, o sea, no hubo problema, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta recta, saqué los puntos ahora para trabajar. Una vez que ajustamos la mejor recta que nos conviene, esta recta responde a este modelo, ¿sí? Yo acá le agregué un B, porque este B, digamos, es el que está, porque acá no pasa exactamente por cero, parece que sí, pero no por cero. Y esto porque, bueno, hay un error asociado a la medición, ¿sí? Entonces, la idea de esta recta, de esta función lineal, ¿sí? Ahora no hay un ni, bueno, acá sí hay un x porque es desplazamiento, pero acá no hay un y, sino que hay un f, y está bien que haya un f porque este eje no es el y, sino es el eje f, o sea, es el eje de la fuerza, ¿sí? Esto es una expresión lineal. Entonces, básicamente, la pendiente de esta recta me determina el valor de la constante de proporcionalidad, que es básicamente lo que uno quiere sacar, o sea, son las constantes del resorte que uno no puede medir directamente, sino que tiene que medirla indirectamente a través de la fuerza y a través de la distancia. Y tengo un B acá que debería ser idealmente 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Acá pongo que un B es muy parecido a 0. Básicamente lo que tengo que hacer es sacar la pendiente de esta curva, o sea, de esta recta, digo, para sacar el K. ¿Cómo saco la pendiente? Bueno, lo que hago es agarro un intervalo de un rectángulo, digamos, así como este, y calculo la pendiente. ¿Cuán grande es este rectángulo? Bueno, qué sé yo, que no le ocupe tanto y que tampoco le ocupe tan poquito. Porque después vamos a ver que tenemos que calcular sobre la misma hoja, hay que calcular otras pendientes de otras rectas, que vamos a ver cuáles son después. Así que les recomiendo que no les ocupe tanto lugar de la hoja. Más o menos, quizá yo hasta, si todo está fuera de mi hoja, le pondría hasta un poco menos. Digamos, hasta acá quizá, un poco. Pero de todas formas, ponerlo más grande o menos grande da prácticamente igual, porque la pendiente es la misma. ¿Sí? Y acá, bueno, tenemos esta distancia y esta fuerza. Acá está al revés, perdón. Esto lo puse al revés. Debería cambiarlo, ahora lo voy a cambiar. Acá va un delta F, ¿sí? Y acá va un delta X. Lo puse al revés yo, perdón. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos. ¿Cómo calculamos este delta F? Bueno, sacamos la distancia, esta distancia, este cateto, y trabajamos con la escala que tenemos acá, que acá no la puse porque no le puse valores, pero trabajamos con la escala, ¿sí? Ahora, en vez de pasar de fuerza a distancia, lo que hacemos es pasar de distancia a fuerza. Y calculamos este valor. Creo que esto lo estoy repitiendo y capaz que ya ustedes ya lo hicieron y estoy hablando así, digamos, al pedo, pero bueno, se los digo para que les quede claro. Y esto, lo mismo con este cateto. Y calculamos el valor de, de delta x, digamos, y después hacemos este cociente, delta f sobre delta x. O sea, esto de acá sobre esto de acá. ¿Sí? Lo de siempre. Pero ¿qué pasa con el error? O sea, ya sacamos el valor medio, o sea, sacamos el valor de la pendiente. ¿Qué pasa con el error de la pendiente y el error de la ordenada al origen? ¿Sí? O sea, el error de esta B. Porque no son exactos, digamos. Esto no es la única recta que se ajusta a estos rectángulos, perdón. No es la única recta, o sea, hay más rectas. Entonces, ¿cómo saco ese error? O sea, porque obviamente hay un error asociado a este. Esto no es exacto, porque ya tenemos asociados errores acá. Bueno, la idea es trabajar también con las gráficas, y la idea acá es, ¿qué pasa? Como hay muchas gráficas que responden a este modelo, a estos 6 puntos, a estos 6 rectángulos, digamos, hay muchas gráficas que se ajustan a esos 6 rectángulos, la idea es trabajar con eso. Y la idea es ver cuál es la recta con mayor pendiente que me entra adentro de estos rectángulos, por así decirlo. Uno cuando ya está un poco más, más canchero con todo esto, no hace falta hacer este rectángulo, simplemente con hacer esta cruz ya está bien. Pero, bueno, uno tiene que ver cuál es la recta que con más pendiente de esto. ¿Sí? Acá fíjense, la idea es que siempre me quede con las puntitas de los rectángulos, porque ahí, acá no me quedo en la punta exactamente, debería haber bajado un poquito más esta recta, simplemente bueno, la hice en línea y me quedo así. Pero fíjense que acá está el borde, digamos, no puedo subir un poco más esto porque me voy, o sea, me voy de este rectángulo y ya eso no se ajusta a este rectángulo, así que si no se ajusta al rectángulo ya está bien. Entonces la idea es ver cuál es la recta con mayor pendiente que se ajusta a estos rectángulos, ¿sí? ¿Y qué hago? Bueno, calculo su pendiente. O sea, calculo su pendiente, es otra recta, tengo que hacer lo mismo. Acá otra vez me confundí otra vez, lo puse mal. Bueno, sé que estaba confundido.
Ya era medio tarde. Bueno, y calculo la pendiente. Lo mismo. Hago lo mismo. ¿Ok? Y después hago, bueno, acá saco la pendiente máxima, también me determina la ordenada del origen mínima. Acá, está acá abajo a la izquierda. ¿Sí? Y la recta con pendiente mínima también me determina el B máximo, ¿sí? Bien, y fíjense que también esta recta, la recta azul, es la recta con pendiente mínima. Quizá la podría haber bajado un poquito más, pero bueno, como ya les digo, es un ejemplo para mostrarles cómo se hace esto nomás. ¿Sí? Fíjense que pasa por todos los rectángulos y la idea es que pase por las puntas, ¿sí? Que quizá podría haber bajado un poquito más acá, el resultado no cambia demasiado, ¿sí? Acá sí que uno tiene que calcular, bueno, otra vez me volví a confundir, les pido disculpas. Acá un delta F mínimo, y acá un delta X mínimo, ¿sí? Mínimo en el sentido de que porque es no es que esto sea mínimo, sino que es porque la pendiente es mínima. O sea, es la mínima pendiente que puedo encontrar, que se ajuste a todos estos rectángulos. Bien, y acá saco el K mínimo, igual que sacamos los otros K de esta recta, y sacamos el B máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, ahora lo que hago es básicamente calcular un delta K1, que es la diferencia entre la pendiente máxima y la pendiente que me quedó de la recta, y saco un delta K2, que es la diferencia entre la pendiente que me quedó de la recta, menos la pendiente mínima, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Perdón, ¿cuáles son las diferencias entre la pendiente naranja y la rosada, y la naranja y la azul, ¿sí? Y la diferencia, o sea, la diferencia máxima, o sea, el máximo de estos dos valores, es el que me va a quedar, o sea, es el valor de delta acá que voy a asignarle, ¿sí? Y hago lo mismo con los B, ¿sí? O sea, veo cuál es la diferencia entre este, y entre este y este de acá abajo, ¿sí? Y saco cuál es delta B. Y ese saco el error de la recta y saco el error de la ordenada del origen. ¿Ok? Bien, espero que esto es mucha información, pero esta parte la quiero dar y no queda demasiado. Así que por eso estoy yendo un poco rápido. Cualquier cosa después podemos ver ejemplos, no pasa nada en otro momento. Sí, esto vamos a ver transformaciones de modelos no lineales en lineales. Esta parte puede ser un poco confusa. Pero dice hay veces que en nuestras magnitudes no están vinculadas linealmente, ¿sí? O sea, no hay funciones lineales que, como hoy tenemos f igual a k por x, por lo que no podemos ajustar rectas para hallar los parámetros. O sea, no podemos ajustar rectas para hallar k, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Pero podemos sacar nuestras habilidades matemáticas para transformar, acá esta parte es media matemática, le voy a pedir disculpas si es un poco tedioso matemáticamente, pero es importante trabajarlo, ¿sí? Entonces hay que sacar nuestras habilidades matemáticas para transformar un sistema no lineal en uno lineal. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejemplo de una prueba nacional, de una experimental, que era un péndulo físico, ¿sí? Y tenía calcular el parámetro K y un momento de inercia. Esto es un momento de inercia. Básicamente un momento de inercia es como la masa, o sea, es lo que impide a un cuerpo rotar, ¿sí? Lo que se opone a la rotación de un cuerpo. Y bueno, básicamente te da esta expresión. El T es el periodo, que se puede calcular tomando tiempos. Y después el D era la distancia a la que ubicábamos las pesas desde el centro, ¿sí? Te daban esta expresión es conocida, digamos, en el periodo de un péndulo físico, y además tenemos que este I se expresa como un I sub A más 2 por la masa por T cuadrado. El I sub A también era una constante determinada, o sea, teníamos esta expresión gigante y teníamos un I sub A y un K acá que determinar. Y lo que teníamos que tomar nosotros era el tiempo, o sea, los datos que teníamos era el tiempo y la distancia. ¿Sí? Entonces, esto no es lineal, o sea, fíjense que esto no es lineal ni a palo. O sea, no es una función lineal. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, bueno, tomamos los datos con los errores, la distancia con los errores, lo que sea, y la idea es, conviene graficar, acá va T versus D, no va D versus T, pero conviene graficar acá T y acá D, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto nos va a quedar una función horrible, o sea, esto no es una función lineal. Nos queda horrible. Entonces, la idea es transformar esto en algo un poco más lindo, digamos. En el sentido de más lindo que la idea es
linealizar esta expresión. ¿Cómo hacerlo? No hay una forma única de hacerlo, pero la idea es sacar como, no sé, vamos a ver el ejemplo y vamos a ver lo que estoy hablando. La idea es como sacar esta raíz primero al carajo, porque esta raíz no nos gusta para nada, ¿sí? Porque en los modelos lineales no hay raíces, y la idea es como que quede esta D multiplicada por algo, ¿sí? Y esta T, bueno, va a quedar quizá distinta. Quizá no los quiero confundir, pero vamos a ver esto. ¿Qué pasa? Primero lo que hago es sacar la raíz. La tiro para el otro lado, ¿sí? Entonces acá me queda t cuadrado y acá me queda un 4pi al cuadrado, porque esto vale al cuadrado, y a esto me queda lo que teníamos dentro de la raíz, ¿sí? Entonces la idea es como sacar, o sea, dejar multiplicada d cuadrado por algo, o sea, por una constante, ¿sí? O sea, o por una expresión. Como tenemos expresado, por ejemplo, el x, ¿sí? Cuando teníamos hoy f igual a k por x, la idea es despejar, o sea, es que nos quede expresado algo parecido, ¿sí? Entonces, bueno, acá divido el denominador, hago esto de acá, lo divido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá hago distributiva, y me queda esto de acá. Entonces me dicen, bueno, pero esto no es una función lineal. Está bien, no es una función lineal. Claramente no es una función lineal. Pero fíjense cómo tiene la pinta de una función lineal. ¿Por qué? Porque si yo ahora le asigno un valor a lo que acompaña a la d cuadrado y le asigno un valor b a lo que acompaña a lo que no tiene nada, digamos, me queda de esta forma. Y está bien, hay un cuadrado acá. Está el t al cuadrado y está el d al cuadrado. Pero ahora uno tiene que pensar en que en vez de graficar en vez de graficar t versus d, lo que vamos a graficar es t cuadrado versus d cuadrado. O sea, vamos a hacer una transformación de ese modelo, o sea, del modelo t versus d, lo que vamos a estar transformando es ahora el tiempo al cuadrado y la distancia al cuadrado. ¿Sí? Es un poco loco de entender, pero nos sirve un montón porque esto de acá responde a un modelo lineal. Esto es un modelo lineal en t cuadrado y d cuadrado. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo esto y no esté hablando en chino básico. Pero esta prueba es bastante difícil porque hay que saber trabajar con esto, digamos. No se preocupen, igual esto es para cosas un poco más avanzadas, pero está bueno verlo, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos las medidas de D y de T, digamos. Hoy tenemos esta tabla que hemos sacado. Entonces, la idea es sacar el T cuadrado y el error de ese T cuadrado y el D cuadrado también, y la idea es graficar esto, ¿sí? Esto es como, es como la magia esto, porque esto responde a un modelo lineal, este modelo lineal. Y ahora esto sí nos va a quedar o sea, pasamos de tener una gráfica horrenda a tener una gráfica lineal. O sea, esto es buenísimo, ¿sí? Y estos son los datos que vamos a graficar. Entonces ahora, en vez de graficar t versus d, vamos a graficar t cuadrado, que se mide en segundo cuadrado. ¿Qué es segundo cuadrado? Ni idea. Pero es nada, como el periodo del tiempo, eso en segundo, al cuadrado queda en segundo cuadrado, y d queda en metro cuadrado. Supongamos que graficamos esto y nos queda esta cosa de acá, ¿sí? Sabemos sacar la pendiente de esto, la pendiente de este modelo lo sabemos sacar, con su error también, y sabemos sacar también la ordenada de origen con su error. Antes de que se termine, no sé si se puede hacer esto, pero no queda demasiado para terminar. No sé si vamos, me gustaría por una única vez, si los que pueden, los que no, no pasa nada, pero, o sea, me gustaría que queden claras estas cosas. Si se puede, Eduardo, te pregunto, arrancar otro Zoom, nada, 10 minutos, muy sencillo para algunas preguntas, si tienen dudas, no sé si se puede, pregunto. Porque quedan 2 minutos y medio, por eso. Ya termina, quedan, no sé, 10 diapositivas. Menos, 5. No sé si está ahí, Eduardo. Se fue a dormir. Bueno, no sé. Bueno, voy a seguir. Entonces tenemos este modelo lineal, ¿sí? Y, bueno, sacamos el A y el B de este modelo lineal, de esta recta. ¿Sí? Ya lo sabemos sacar, con su error también. Y fíjense que, volviendo a esto, acá tenemos que A era todo este choclo, pero fíjense que la M es una constante, porque es la masa de las masas que teníamos, y el 8pi cuadrado también es constante, y lo único que tenemos acá, nuestra variable es el K, que es el que queremos determinar. ¿Sí? Así que tenemos que A es esto de acá, ya lo habíamos determinado, lo habíamos reemplazado, así que K vale esto. Esto es una constante, ya tenemos el valor de A, porque el valor de A es el valor de la pendiente de esta recta. ¿Sí? Acuérdense eso. Tiene su error también, que lo sabemos calcular. Ya lo calculamos, digamos,
como vimos calcular antes. ¿Sí? Y bueno, básicamente acá hay que hacer propagación de errores. Esto es una constante por A a la menos 1. Y hacemos propagación de errores, sacamos el valor medio, sacamos su error y nos queda. ¿Sí? Y sacamos K. Y acá lo mismo, tenemos que ver a esto de acá. Entonces IA, despejamos IA, que es lo otro que queremos sacar. Tenemos K y B con su respectivo error, que el B lo sacamos de esta recta y el K lo sacamos recién. ¿Sí? ¿M era la masa o otra variable? No, M es la masa de las Ah, listo. de las De las masitas. pesas. Sí, son constantes. Sí, sí. ¿Sí? Pues sí, vos, disculpame, te Sí, dije sí. verso. Che, aguantá un segundo, se está por cortar. Chicos, Sí. si tienen algo para preguntar, así nos conectamos de nuevo. Chicos y chicas. Capaz que les exploté el No, se cerebro. entendió Sí. todo. Ah, ¿se entendió? Bueno, No, buenísimo. bueno, está bien, está muy bueno. Bueno, si nos podemos conectar ahora sería genial. Para ver, aparte está el ejemplo Sí, sí. ahora de una prueba experimental que hicieron ustedes hace poquito, que capaz que les voló el cerebro, y porque tenías cosas con logaritmo y qué sé yo, está explicado acá en las diapositivas que quedan, así que estaría bueno verlas. Por eso Bueno, es un péndulo físico que tiene su ecuación, y lamentablemente, o sea, por cuestiones de la vida, tiene esta ecuación horrenda, y nos queda determinado algo bastante feo. Voy a dar un poco más de espacio ahora porque sé que tenemos un poco más de tiempo, ¿sí? Para que entiendan bien. Queda terminado esto. Entonces lo que queremos, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es básicamente lo que había que hacer. Acá les dejo el link si la quieren ver a la prueba. ¿Sí? No la idea que se asusten, pero básicamente les estoy contando cómo se hace. La idea es mover estas masitas, o sea, mover las masas, ir moviéndolas cada vez más para afuera, y en cada vez que las movemos, tomar este tiempo, este periodo. Básicamente lo que hay que hacer es como mover un poquito esto, o sea, se mueve un poquito, se hace un poquito de fuerza, se saca de la posición de equilibrio este péndulo, y esto empieza a oscilar así, chuc, 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 y se saca un periodo, tiempo T. Y cuando yo voy variando la distancia, este periodo va cambiando, ¿sí? Y responde a esta ecuación, que lo voy a repetir, es un asco esta ecuación. Pero bueno, trabajando un poco matemáticamente con esto, ¿sí? Transformamos esta ecuación, esto es matemático, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión no es física, pero hay que saber trabajarla porque hay modelos que no son lineales, que transformarlos a lineales es importante, ¿sí? Bueno, son los pasos, los pueden ver después, no pasa nada, las presentaciones las voy a dejar. Básicamente llegamos a esto, la idea es como ir despejando esta d cuadrado hasta que me queda multiplicando por algo. Ese algo puede ser, ese algo es constante, fíjense, porque esta m es constante, son las masitas, y esta acá es una constante del instrumento, ¿sí? Esta ya también es constante y esta acá es constante. O sea, lo único que varía acá es t y d. Y este modelo acá, este modelo es lineal, ¿sí? Porque es lineal en t cuadrado y d cuadrado, ¿sí? No es lineal en t y d. Pero bueno, o sea, como que o sea, redefinimos nuestro modelo, en vez de trabajar con t y con d, trabajamos con t cuadrado y con d cuadrado, ¿sí? Porque eso sí responde a una función lineal. Bien. Entonces, bueno, hacemos esto. Una cuestión acá que todavía no hablé es que es cómo sacar este error. Porque este error no es hacer esto al cuadrado. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sí? Porque hacer esto al cuadrado no es lo mismo que hacer. O sea, esto de acá no es hacer esto al cuadrado. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Esto hay que hacer propagación de errores para hacer esto. Por eso la propagación de errores es muy importante. ¿Ok? Bueno, ajustamos el modelo. ¿Sí? Sacamos de la recta, sacamos el A y el B. El A es esto. Bueno, ya estoy repitiendo lo que dije hoy. ¿Sí? Sacamos el K, o sea, despejamos K de acá. A lo mejor la pendiente, hoy la pendiente nos quedaba acá, o sea, nos quedaba directamente lo que valía nuestras constantes. Pero a lo mejor la pendiente de una recta no queda directamente lo que yo quiero, o sea, la constante que quiero sacar. A lo mejor tiene otras cosas multiplicando, otras constantes, como en este caso, multiplicando las constantes que están acá. Y bueno, la idea hay que hacer acá propagación de errores. O sea, para calcular el valor medio hay que despejar K, y para calcular el error hay que hacer propagación de errores. Por eso propagación de errores es muy importante. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sacamos acá con el valor medio. Este ya está, acuérdense que tiene el error de la pendiente. Ya vimos cómo sacarlo. Ajustamos la mejor pendiente y la más alta y la más chica.
vemos cuál es la diferencia en la menor, la más grande, digo, y sacamos el valor del error de la pendiente. Y bueno, el B lo mismo, como el K ya lo determinamos, acá era importante primero hallar K y después hallar IA. Porque una vez que tenemos K, podemos hallar IA de esta expresión de acá. Si despejamos IA, nos queda esto de acá. Acá mi constante. Acuérdense que K y B acá tienen error, las dos tienen error, ¿sí? K y B. Así que la constante de esta expresión, que es una expresión potencial, fíjense que mi constante es 1 sobre 4pi cuadrado, y mis variables son K y B, y cada una tienen exponente 1. Así que hay que hacer propagación de errores ahí, y también sacar el valor medio con los valores medios de K y B. Bien. Y bueno, ya ahí sacamos cuánto valía K y cuánto valía. Era una prueba que, digamos, si uno sabía hacer esto, no era difícil. O sea, era una prueba sencilla, tranquila, digamos. Pero si no sabías hacer esto, era, digamos que, imposible, digamos. Así que saber esto era como, marcaba una gran diferencia. Vamos a ver otros ejemplos. Voy a pasar al ejemplo al que vieron ustedes, a este de acá, porque me pareció interesante, porque sé que, digamos, acá les voy a pedir disculpas porque sé que los chicos de tercero, si es que hay, estoy hablando con las profes de matemáticas para preguntarles si habían dado este tipo de cosas, y me dijeron que no, están dando cosas, funciones cuadráticas recién. Este tipo de funciones se da recién en cuarto, ¿sí? Así que, primero, no se preocupen si hay algo acá que no entienden, es natural que pase, porque obviamente no vieron estas cosas, o sea, no vieron las propiedades o sea, yo les hablo de logaritmo, quizás no saben, probablemente no sepan qué es, si saben, joya, o sea, estaría buenísimo, pero no pasa nada si no saben. No se frustren, a eso voy. Estas pruebas están pensadas para chicos quizás, o sea, piensen que en las escuelas, digamos, no iba a decir, en las escuelas secundarias, en las otras escuelas secundarias que no son técnicas, incluso escuelas técnicas que no son industriales, o que no son escuelas como Politécnico Industrial, o escuelas muy buenas de Argentina, este tipo de cosas, o sea, de logaritmo, ecuaciones exponenciales, se ven recién en, no sé, quinto año, quizá, o quizá ni se ven. Y bueno, estas pruebas tienen esto. O sea, el ejemplo que le mandaron, confírmenme, pero estoy seguro que tienen esta parte, que tienen esto, ¿sí? Tener un modelo como este, donde h era una altura que había que sacar y t era el tiempo que había que tomar. No sé si vieron esta parte, me parece que sí. Creo que tenía dos partes y esta era la segunda parte. A lo que voy es, Sí. siéntanse afortunados de estar, que en cuarto año van a ver este tipo de cosas, cuando en otras escuelas van a ver recién en quinto año y quizás ni las ven. Y bueno, van a tener quizás 3 años para, o sea, afrontar pruebas de este estilo sabiendo lo que están haciendo. O sea, imagínense los chicos quizá que van al nacional y no saben este tipo de cosas, van a la prueba y, o sea, yo chicos he visto gente que se queda dormida en la prueba, o sea, se duerme porque no saben lo que hacer. Entonces, siéntanse afortunados, de última están en tercero, que, o sea, adquieran mucha experiencia. De última, les ofrezco, si quieren, no pasa nada, podemos ver algún día de encontrarnos, o sea, de hacer un meet, digamos, y charlar un poco de este tipo de funciones. No pasa nada, digamos. O sea, tampoco es una locura, digamos. No es que es algo. Es una función como la función lineal o como la función cuadrática, tiene otras particularidades, digamos, y otras propiedades. Pero podemos hacerlo, o sea, no tengo ningún problema. O sea, antes de que rindan la prueba experimental, ya que hay un poco más de tiempo, lo podríamos hacer tranquilamente. No tengo problemas, digamos. O sea, que si quieren hacerlo, las profes de matemática me autorizaron como para que les dé un poquito de. Porque por ahí se enojan, ¿viste? Cuando das cosas que ellas no vieron todavía, pero me dijeron que no había problema, que si les quería explicar algo, así que lo podemos charlar. Bueno, diciendo todo eso, traten de seguirme, si no me siguen no pasa nada, después lo pueden volver a ver, y como les digo, después podemos charlar un poco de las funciones exponenciales o logarítmicas, ¿sí? Bien, bueno, el problema de este modelo era que esto no es lineal ni a palos. O sea, esto no es una función lineal. De hecho, si uno grafica acá está al revés, es h versus t. Si uno grafica acá t y acá h, nos queda esto de acá. ¿Sí? O sea, de hecho, esto tiene sentido cuando t es mayor a 0, porque el tiempo no puede ser negativo, así que nos quedaría algo así. Pero esto no es lineal. Y la idea de acá era sacar el parámetro beta, tengo entendido, creo. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos beta de acá? No tengo idea. O sea, de esta cosa no tengo idea. No sé cómo hacerlo. Entonces la idea era trabajar esta expresión, transformarla de un modelo no lineal a un modelo lineal. ¿Sí? Y la idea básicamente es como despejarte.
Cuando tengo una exponencial, como está acá, la exponencial es básicamente una función que tiene su variable, en este caso nuestra variable, o nuestra magnitud, está en el exponente. Cuando tengo una exponencial, lo que tengo que aplicar es la función inversa de la exponencial. La función inversa es una función que como que me omite la función que yo tengo. Por ejemplo, cuando yo tengo un x al cuadrado, la función inversa del x al cuadrado es la raíz, ¿sí? Entonces, eso como que me despeja, por así decirlo, la x. Por ejemplo, otro ejemplo, el de la multiplicación, la operación de multiplicación, ¿sí? Multiplicar por algo, una cosa, es la operación inversa a eso, es dividir, ¿sí? Entonces, la exponencial básicamente tiene o sea, le va a hacer, por ejemplo, 2 a la x, tiene esa función, 2 a la x, donde la x ahora está arriba en el exponente, tiene también su función, o sea, su operación inversa, que la operación inversa es lo que me devuelve el exponente, ¿sí? A lo mejor estoy hablando muy en el aire, pero es más o menos para que entiendan la idea de lo que es la exponencial y el logaritmo. Y esa función inversa que me devuelve el exponente es el logaritmo, ¿sí? Y el logaritmo es como una operación, o sea, yo puedo aplicar a una igualdad, le aplico el logaritmo a ambos miembros y se sigue cumpliendo la propiedad, que es lo que hago acá. Le aplico el logaritmo a este miembro y, bueno, me queda el logaritmo de h sobre h0, y yo le aplico el logaritmo a este miembro, como les digo, el logaritmo es el logaritmo natural, ¿sí? Porque acá entran a jugar lo que es la base del logaritmo, que les vuelvo a repetir, podemos charlar de eso, pero no me quiero meter mucho en eso, porque no es la idea, digamos, de esta parte. Bueno, y lo que me devuelve esto es el exponente. Entonces, fíjense que acá, este modelo sí es lineal. ¿Por qué? O sea, es lineal, ¿en qué es lineal? En t y en esta choclada acá, que es logaritmo natural de h sobre h0. Pero bueno, o sea, sacar el h sobre h0, o sea, hacer esto acá, porque ahora que tendríamos en nuestra tabla, yo creo que estuve buscando eso de poder escribir y me parece que es una configuración de la reunión esta, me parece. Porque en otras reuniones me aparecía justamente acá arriba y ahora no me aparece. Así que me parece que es una cuestión de la reunión. ¿Sí? Culpa de Castillo que no puedo escribir. Nada. Bueno, no. Ahora hablando en serio, en nuestra tabla, que que iba a tener que hacer la tabla, que creo que había que tomar la altura, entonces lo que teníamos que tener es h, delta h, ¿sí? El h0 es una constante, me parece. Creo que es una constante, debería serlo. Y después tenemos t, con su delta t. El h0 no tiene error, o sea, sí, podría tenerlo, sí. Podría tenerlo, no pasa nada. Cuando calculamos esto acá, este cociente, digamos. Lo medíamos. Perfecto. Cuando calculamos este cociente, sí, hay que calcular el error de este cociente. Entonces, lo que tendríamos sería h, delta h, tendríamos el h0, el delta h0, y después en otra columna pondríamos el h, o sea, lo que vale el valor de h sobre h0, y en otra columna pondríamos el error de h sobre h0. Pero además, a eso hay que aplicarle el logaritmo natural de esto, ¿sí? O sea, de la columna que me queda con h sobre h0, ¿sí? Y, bueno, le aplicamos el logaritmo, o sea, la tabla nos va a quedar bastante larga, pero bueno, nos queda larga, o sea, nos va a quedar con h, delta h, h0, delta h0, h sobre h0, delta h sobre h0. Acuérdense que para calcular ese error no hay que dividir el delta h sobre el delta h0, hay que hacer propagación de errores. ¿Sí? Bien, y el logaritmo, nada, y aplicamos el logaritmo y calculamos también ese su error. Y nos queda algo así el modelo. Acá, otra vez, lo puse al revés, porque tengo problemas a veces. Esto de acá es logaritmo natural de h sobre h0 versus t, ¿sí? Pero esto nos queda algo así, porque esto es lineal, digamos. Si acá representa, fíjense que esto es adimensional, y el logaritmo natural de esta cosa adimensional también es adimensional, o sea que esto no tiene unidades. ¿Sí? Importante, eso es lo que hablamos hoy también, que sí, puede pasar que un eje no tenga unidades. Y el tiempo, lo pongo en segundos, y acá me queda un beta. Este beta creo que
dependía de otros valores, me parece que no sé si de la viscosidad, no sé, el número de reinos, creo. Bueno, y lo leí muy para arriba, pero me quería concentrar en esto. La idea es que cuando sacamos este beta, con su error, ¿sí? Con su respectivo error, nada, después sacamos los otros parámetros. O sea que la idea era transformar este sistema, que era una porquería, en un sistema lineal, ¿sí? Se ve cómo hacemos esto, ¿no? Ya que tengo un poco de tiempo, sí, voy a ver otro ejemplo de otra prueba nacional, que teníamos esto de acá. Lo veo muy por encima. Esto era un reloj de arena. No puse la foto, me olvidé de ponerla. Pero esta prueba es 2014. No se asusten de las nacionales, que no son así por lo general. O sea, les cuento mi experiencia. Las que yo rendí, nunca tuve que transformar un sistema, no que me acuerdo, nunca tuve que transformar, siempre fueron sistemas lineales. No sé si tuve suerte o qué, pero la verdad que nunca tuve que transformar un sistema no lineal en lineal. Pero puede pasar, digamos. Bien, acá teníamos esta F que se podía medir. Esta F era el flujo, se podía medir, te decía cómo medirlo. O sea, esto se podía sacar, era algo que había que medir, digamos. Y esta D era la distancia de un radio, me parece. Entonces la idea era sacar A y sacar beta de este modelo, de esta función. Esto no es lineal tampoco, porque fíjense que el D no está, o sea, si beta fuera 1, si esto no estuviera, o sea, acá no hubiera nada, hubiera un 1, esto sí sería lineal. Pero como hay un beta acá, que encima hay que determinar y que no lo sabemos, esto no me queda lineal, me palo. O sea, esto es un asco. O sea, representarlo así directamente no tiene sentido, porque no puedo sacar ninguna información de este gráfico. Entonces la idea es, otra vez, tenemos una exponencial, o sea, algo en exponente, la idea es aplicar logaritmo otra vez. El logaritmo es muy importante en la física, el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque en la física sobre todo aparece, por cuestiones de la naturaleza, aparece mucho el número e, y las cosas elevadas o sea, e a la algo. Por ejemplo, hoy teníamos e elevado a la menos b sobre t, menos b por t, digo, y aparece mucho ese número e, por cuestiones de ecuaciones diferenciales y demás, que son las soluciones a ecuaciones diferenciales. No importa lo que son, pero aparece mucho en la física, y tenemos que, como aparece mucho en la física, los modelos no son lineales, y hay que transformar los modelos no lineales a lineales, básicamente. No importa, porque por lo general en las pruebas les van a dar la función, no la tienen que sacar ustedes por sí mismos, pero el tema es que si les dan la función, a veces hay que transformarlo en modelos lineales. Básicamente acá lo mismo, aplicamos logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Y bueno, las propiedades del logaritmo es que el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Acá podemos dividir, o sea, romper esta multiplicación en una suma de logaritmos acá. Les voy a repetir, son propiedades de la función. Si quieren podemos ver un día este tipo de funciones. ¿Sí? Y esto acá, este exponente, otra vez, como le dijimos que este exponente baja, ¿sí? Pasa esto, ¿sí? Que queda este beta acá afuera del logaritmo. Y acá me quedaron 3 logaritmos, dicen, wow, qué asqueroso esto. Y la verdad que sí, es bastante asqueroso, pero es un modelo lineal, digamos. Porque fíjense que el b, que es lo que queremos sacar, está multiplicando por un logaritmo de lo que teníamos, ¿sí? Siempre que hay que buscar sacar, o sea, hay que buscar que lo que queremos sacar nos quede lineal, ¿sí? Que nos quede multiplicando por algo, por una constante. O sea, por una magnitud, digo, eso, ¿sí? Y acá nos queda un logaritmo de f, que lo podemos calcular también, no pasa nada, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es, acá ponemos logaritmo de f, y acá ponemos logaritmo de d, ¿sí? Y acá nos queda, fíjense que esta función, o sea, usted tiene que imaginarse que esto acá es como una x, esto acá es como una y. Entonces nos queda y igual a un numerito, más una constante, que hay que determinar, por una x, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y bueno, esto nos queda una recta. Determinada, o sea, y la pendiente de esta recta es beta, y la ordenada en origen es logaritmo de a. Una vez que tenemos esto de acá, el beta lo vamos a sacar con su respectivo error también, y después tenemos el logaritmo de a. ¿Sí? O sea, esta ordenada de origen nos queda el logaritmo de a. Y el logaritmo, bueno, después para sacar el logaritmo, para sacar a, lo que habría que hacer es aplicar otra vez la función inversa del logaritmo, que es la exponencial. Le voy a repetir, sé que esto es demasiada información y esto es muy matemático, esto no tiene nada que ver con la física, o sea,
tiene que ver, pero no, estoy hablando de matemática acá, o sea, esta parte es toda matemática. Y nada, es una cuestión que quizá que no lo entienda, es una cuestión de tiempo nomás. Es una cuestión de que están en tercero, quizá en un cuarto. Pero no pasa nada. Le voy a repetir, si quieren hacer, le podemos hacer una, no tengo problema, hacer una clase de esto, no pasa nada. Hay una cuestión acá, es que si definimos una función z, o sea, como el logaritmo de x, para calcular el error, no podemos hacer propagación de errores porque esto no es una función potencial, ¿sí? Esta función no es una función potencial, así que les dejo la fórmula, que esto se puede mostrar, no vimos para todas las funciones, pero este tipo de cosas se las van a dar en las pruebas, cuando hay cosas así raras, como estas, de acá, les van a decir, bueno, si yo me defino a una función z como logaritmo de x, donde x tiene su error, el error de z es igual al error de, o sea, el error de x dividido x. Es como si fuera el error relativo. ¿Sí? Fíjense que z no tiene, es adimensional. Bueno, espero no haber hablado en chino básico. Algo que hice ayer, en realidad esta mañana, que estoy acá. Puse un ejemplo experimental, porque en realidad no es una prueba. Dije, bueno, básicamente, se está viendo el PDF, ¿no? Sí. Bueno, joya. Básicamente, lo que hice yo esta mañana fue decir, bueno, agarré una pelota de golf y dije, voy a sacar el coeficiente de restitución de esa pelota de golf. Saben que el coeficiente de restitución es un coeficiente que en el choque, o sea, cuánta energía pierde, digamos, en el choque. Y básicamente, eso estaba modelado por una función que la calculé acá. Acá tiene que girar la cabeza, pero esta función de acá. En realidad, el t este de acá. Sí, sí. Eso lo tomaron en la primera prueba preparatoria, así que los chicos lo hicieron, digamos. Joya, joya. Bueno, pero acá está tipo todo bien hecho. Sí, claro. La idea era mostrarle esto. Nada, acá me queda un t igual a la raíz de todo esto, digamos. Entonces la idea era, otra vez, era un modelo no lineal, lo tenía que transformar en un modelo lineal, básicamente. Les pido disculpas porque no escribí esto bien. O sea, no lo di vuelta. Pero bueno, la idea era básicamente pasar al cuadrado, y acá otra vez, esto no es lineal en h versus t, sino que es lineal en h versus t cuadrado. ¿Sí? Entonces la idea con lo que yo saqué fueron sacar las alturas, ¿sí? Lo tiré de 1,20 m, de un 1, de 1,80 m, ¿sí? Con su error. Esto era una sola medición, así que este error es muy simple sacarlo. Le puse 2 centímetros de error porque la verdad que o sea, no lo medí muy bien, lo hice medio a las apuradas, para nada, no lo hice tan bien a esto. Y el tiempo que tomé fue este de acá, este delta t lo saqué con el error sistemático, más el error azaroso. ¿Sí? Este error azaroso no estaba escrito acá, pero lo calculé, ya con la calculadora, digamos. O sea, y en cada tanda de medición, esto tampoco está escrito, pero en cada tanda de medición para cada altura, tomé, creo que fueron 6 medidas. Fueron 6 medidas, fueron en cada tanda de medición. Entonces saqué el error azaroso, como vimos la semana pasada, y me dio que era más chico que esto, o sea, eran bastante similares los tiempos. Así que bueno, lo sumé y me quedó esto de acá. Entonces, la idea, como les dije, esto no es lineal en t y h, sino que es lineal en t cuadrado y h. Así que en esta tabla, lo que voy a tener que hacer, para cada tiempo, en cada fila, digamos, tengo que sacar el t cuadrado y el delta t cuadrado. Ahora, ¿cómo saco este delta t? O sea, el t cuadrado está claro, digamos, que hay que dar esto al cuadrado. ¿Cómo saco esto? Acá hay un tema, y es que este delta t, o sea, el delta t al cuadrado, ¿sí? Se calcula, acá está, creo. Perfecto, acá está, lo escribí. Bien, para calcular delta t cuadrado, se procede por cálculo de propagación de errores, o sea, de errores relativos, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, ustedes piensan que el t cuadrado es como una nueva función. Es una función que depende de t, solamente de t. Entonces, fíjense que el error relativo de t cuadrado es igual a el doble, o sea, por el exponente es el peso, ¿sí? Por el error relativo de t. Ahora, el error relativo de t cuadrado, ¿a qué es igual? Al error absoluto de t cuadrado dividido t cuadrado, o sea, es dividido el valor medio, ¿sí? T cuadrado. Y el error, bueno, y esta parte de la igualdad, ¿qué me queda? Me queda 2 por el error absoluto de t, o sea, esto es el error relativo de t,
esto de acá, es esto de acá. El error relativo de t es el error absoluto de t dividido t. Y después básicamente lo que uno hace es pasar esto multiplicando, porque la idea acá es hallar una expresión que me diga cómo hallar delta, o sea, el error absoluto del t al cuadrado. Paso multiplicando el t al cuadrado, y me queda que el error relativo, el error absoluto de delta t al cuadrado es igual a 2 por el valor medio por delta t. ¿Sí? Pero, ¿tienen alguna duda de esto? De este cálculo que hicimos acá recién. No, está bien. Joya, buenísimo. Porque ahora, acá, lo importante de esto es que no tenemos que hacer este al cuadrado, sino que hay que hacer, para cada una de estas filas hay que multiplicar o sea, el t, el delta t, y eso por 2. Y bueno, eso me quedó 3, algo, y le dejé una sola cifra significativa. Así que bueno, hice para todo lo mismo, me quedó esto de acá, y me quedó esto de acá. O sea, y fíjense el tema de las cifras significativas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a graficar esto, o sea, esto de acá, y esto de acá. Siempre en la tabla, lo que uno tiene que tener es, en la tabla, tiene que tener los pares ordenados de mis gráficos, o sea, de lo que voy a graficar. En este caso, como voy a graficar t cuadrado de esto de acá versus h, nada, lo tengo que tener sí o sí. Bueno, pasamos a la gráfica, acá van a tener que dar vuelta la cabeza. Fíjense que en la gráfica, no sé si lo puedo dar vuelta a esto. ¿Acá? Hacelo el PDF aparte. Sí, después se lo voy a mandar, por supuesto, se los voy a mandar, pero para contarle más o menos lo que estamos haciendo. Fíjense que acá tiene el título, cada uno de los que tiene su título, esto de acá, esto de acá. Esto háganlo con hoja milimetrada, por favor. O sea, no lo hagan con hoja así, porque yo lo hice así para que, nada, no tenía hoja milimetrada, básicamente. Pero háganlo con hoja milimetrada porque es mucho más sencillo. Nada. Bueno, y allí la escala, o sea, dije, bueno, de acá hasta acá, como decimos hoy, hay 25 centímetros y esta era la máxima altura, así que así hice la escala, justo me dio 1:5 la escala, una escala bastante redonda, pero no pasa nada si les queda una escala rara, como esta que bueno, acá me quedó 1,5, no pasa nada si les queda una escala rara, una escala con bastantes números, no hay problema. Sí, acá hice lo mismo, o sea, ubiqué el máximo valor a donde más podía, digamos, a donde me pareció relevante. Creo que la distancia de acá hasta acá, creo que hay 18 centímetros, no, me parece un poquito menos, 16 me parece, desde acá hasta acá, no me acuerdo. Pero básicamente calculé la escala, o sea, hice esto, o sea, igualé esta distancia de acá, del origen hasta este punto, y con lo que yo quería que valga la magnitud, y ahí calculé la escala. O sea, la escala la calculo de forma inversa, ¿sí? A eso voy. Y después ubiqué todos los otros puntos. Este punto, y está acá, lo mismo también. Con la escala que tengo acá escrita, ¿sí? Fíjense siempre la unidad también es importante. Y la idea es que los puntos me queden distribuidos en toda la hoja, ¿sí? Bien, eso es importante también. Y bueno, después, la recta roja es la recta que mejor ajusta. Calculé su pendiente, ¿sí? Acá saqué un delta t cuadrado, o sea, delta t, delta h. Y acá saqué, nada, el del mínimo, o sea, este es el de la pendiente máxima, y este es el de la pendiente mínima, el que está en el lápiz, y el que está en el lapicero azul, es el máximo. Y después, sí, esto sí, quedó claro más o menos cómo estaría, yo creo, bien, o por lo menos lo que yo hacía, bien presentada una gráfica, ¿sí? Con todos los puntos, fíjense cómo están los puntos con los errores y las tres rectas. Fíjense cuando van a calcular el error de una... Mi recomendación es, tienen las tres rectas primero, ¿sí? Y después hagan eso de las pendientes, para que si no, por ahí, nada, les va a quedar mejor. ¿Sí? Voy a ir rápido, así podemos hacer un poco de consulta. Ahí está. Fíjense que este punto pasa por justo la puntita del rectángulo, y acá también. Bien, bueno, y acá lo que hacemos, voy a dar vuelta esto acá. Bueno, y acá básicamente sacamos la pendiente, ¿sí? Acá saqué la pendiente con el que la mejor que ajustaba, y con el máximo con el mínimo, ¿sí? Estas cuentas las pueden ver bien más detalladamente después, se los voy a mandar a esto. Y bueno, hago la diferencia entre entre el máximo y el medio, y entre el medio y el mínimo,
y veo cuál es el más grande, y me quedo con el más grande. Y acá tengo el más grande, es 11, ¿sí? Le dejo 2 cifras significativas, y como esto me dio 92, pongo 92 más menos 11. Y bueno, después la idea era hallar el ERA, el coeficiente de restitución, así que nada, acá hay que hacer tratamiento de errores, porque yo acá saco K, y tengo que desigualar esta expresión. La idea es como despejar esta expresión. Fíjense cómo lo hago, porque acá yo meto bastantes cambios de variables, o sea, le asigno a esto, le asigno B, para trabajarlo más fácil, hallo el valor de B con su error. Esto, mírenlo detalladamente porque está bueno, es un error, o sea, un ejemplo donde hay un poco de todo. Fíjense que acá hallo B, pero B a su vez depende de. Así que una vez que yo hallo B, también tengo que hallar, o sea, una vez que hallo B, hallo E, o sea, el error, el coeficiente de resolución, ¿sí? Y nada, míralo bien después. Pero acá termino hallando el E. ¿Sí? Se los voy a pasar. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado era una clase bastante larga, pero creo que les va a servir un montón.